Las iglesias trabajan en dos maneras. Hay uno, por ejemplo, que el discipulado lo hacen en el mismo edificio de la iglesia, pero a veces eso no da mucho resultado porque si son, por ejemplo, 50 convertidos, le aparecen 20, 30. Eso sí. En cambio, otras iglesias trabajan directamente en casa. Llevan la enseñanza, van, piden la dirección y directo a su casa una vez a la semana van a darle allá el discipulado. Esas son células. Esas son células, nosotros células. En la iglesia. No, célula es otra cosa. No, otra cosa. Discipulado es una cosa y célula es otra cosa. El discipulado se lo dan en la iglesia misma. Hermano, pastor, quisiera hacer una pregunta respecto al tema que estamos de la preparación. Porque yo muchas personas, o sea, yo he escuchado cuando dicen que Jesús, o sea, como en la Biblia casi no da conocimiento, no da allí de que Jesús tuvo una preparación, sino que dicen, bueno, no, es que como Él es hijo de Dios, todo el conocimiento ya lo trajo. O sea, ¿usted qué nos puede dar así, una opinión, luz? Jesús se preparó. Bueno, digamos una cosa. Él fue desarrollando como todo ser humano normal, él tenía que aprender. Siendo niño tenía que aprender. Pero claro que había cosas de cuando él estuvo delante de los sacerdotes y se admiraban que los niños sabían tantas cosas. Pero él se sometió a lo que Dios mismo ordenaba. Él tenía que crecer como un ser humano normal. Tal vez ya sabía todo. O sea, él se preparó, pero era como sus mejores alumnos. Como todos. Como todos. O sea, él tuvo que haber leído todo lo que Toda la escritura, tuvo que haber dado lección, todo está como un niño judío, igualito. No, porque él vino a hacer un papel de un hombre humano normal, ¿no? Y seguir todos los pasos a paso. No podía saltarse porque Tenía sería un que mal ser ejemplo. normal como Ajá. nosotros. Sí, exacto. Simplemente que con la diferencia que él era un niño súper dotado en sabiduría porque era hijo de Dios. Y él mismo dijo que cuando era pequeño todavía no estaba preparado para ejercer su ministerio. Hasta cuando María le dijo que coja, porque no había vino. No había vino. Y le estaba diciendo a él que haga algo, porque no había vino. Y él dijo, mi hora todavía no ha llegado. O sea, él todavía decía, todavía falta un poco para manifestarme y empezar mi ministerio. ¿Amén? Sé que le dijo que ya tenía cuenta de él. ¿Cuál era su nombre? Ana Veloz. Ana Veloz. ¿Veloz con B grande o con B chica? ¿Alguien más? Ahí terminamos. Se habla acerca de aquellas personas que desean ser maestros, ¿Ya? deben de prepararse primeramente, así como Dios le mandó a Josué, que meditara de día y de noche en el libro de la ley, porque dice que hay maestros porque enseñan cosas, pero son cosas que erradas prácticamente, porque no van de acuerdo a la palabra. Claro. Eso es mucho. Mucho que equivocadamente alguien viene, le pone la mano y dice, el Señor me ha dicho que eres maestro, el Señor me ha dicho que eres evangelista, pero no. Un hombre repartiendo dones, y es el Espíritu Santo el que reparte dones. El problema está en que esa persona lo cree, lo asimila y piensa que es verdad. Y cree en su corazón y en su mente que como ya dijeron que es maestro, todo lo que dice es enseñanza de maestro y es equivocado. Desde ahí ya nota que no tuvo preparación ese Claro, maestro. como el que le dicen eres profeta y empieza a profetizar, lanza un montón de profecías. Y si está peleado con alguien, hasta le profetiza que se va a morir. ¿No? Yo te profetizo que mañana te mueres. Entonces empieza a profetizar según su corazón, pero no entiende en realidad lo que es el espíritu de profecía. El otro día quedó, como puedo decir, como que en vergüenza un predicador en el barrio mientras predicaba un aire libre. Pasaba una chica que nunca ha tenido marido con su sobrinito en el brazo. Y este hombre mientras predicaba le decía, hey mujer, a ti te digo, Cristo te dice, esta mujer es más cristiana que usted y yo juntas, pero le decía, arrepiéntete. Y el Señor dice que si no te arrepientes, va a enfermar a tu hijo que llevas en los brazos, verás que ven, arrepiéntete. Y tú, pero si esa era una chica como enfermita, pues no, así, una chica que por mi barrio, nunca ha tenido marido ella. Entonces decimos, pero si es el sobrinito, peor hijo nunca ha tenido esa niña.
¿Y cómo queda como en vergüenza delante de la humanidad que estamos escuchando? Era para simplemente impresionar a la gente. Pero impresiona, pero el que tiene conocimiento, al menos de esta niña, que... Claro, es que por eso le digo, el espíritu de profecía es diferente. Es Dios mismo hablándole al profeta. Yo he visto eso. Mira, una vez mi hermana mayor estaba con cáncer al útero. Ya la habían sentenciado, ya le habían dicho que duraba de 1 a 3 meses nada más. Y ella llorando me dice, te voy a dar a mis amigos para que tú lo termines de criar. Y le digo, no, si tú mismo vas a terminar de criar, le digo, tranquila, tú no vas a morir. Pero yo lo decía por fe, más no porque, en verdad, yo para levantarle un poco el ánimo, porque ella se derrumbó cuando le dieron esa noticia. Esa misma noche yo le digo a mi hermana, hoy viene una mujer que dicen que es profeta, que viene a predicar la palabra, vamos a escuchar, de repente vas a ver a Angie que ella ore por ti. Y le digo, ¿quién sabe si Dios haga un milagro esta noche? Bueno, y como ella se sentía devastada, pues porque ella nunca iba a la iglesia, fue conmigo. Y estando ella entre todo el mundo, ella se pone detrás, estaba todo un poco gente que pedía oración. Y ella se pone detrás de todos con su mano levantada, orando también, y llorando. Cuando yo veo que la hermana que era profeta, ella empezó a orar por uno, a orar por otro, cuando la queda mirando directamente a mi hermana. Y se acerca a ella y le dice al oído, el Señor dice que no vas a morir. Hoy te sana. Y mi hermana cayó como en el suelo. Y salió sanada. Se sanó. Porque ese es el espíritu del profeta. Dios le revela lo que en verdad hay. Porque si la persona por presunción En el momento. lo dice, es porque simplemente lo está haciendo como un ser humano, más no como un profeta. Está simplemente, por ejemplo, ve a alguien, un cristiano puede ser de repente un buen cristiano, y de repente tiene la presión subida y lo ve medio mareado y dice, tú varón has llegado borracho en el nombre de Jesús. Ya, entonces juzga por la vista, pero en realidad no es Dios que le está hablando. ¿Ya? El que tiene espíritu de profeta le va a decir a usted exactamente lo que Dios le manda a decir y usted sabe si es verdad o mentira. Usted sabe si es verdad o mentira. También hay palabras de revelación. Cuando la persona está predicando, de repente topa un asunto, habla de algo que en verdad le está afectando a alguien de la audiencia. El que está acá no sabe nada, simplemente lo habla, lo predica, y el que está allá está siendo tocado. Nunca lo señala, nunca dice usted es, nada. ¿Ven? O sea que es el siervo de Dios que tienen ese don. Yo me acuerdo de Jorge Marcal. A Jorge Marcal le tenía miedo. Cristiano que andaba chueco se escondía por ahí porque tenía miedo que Jorge Marcal decía, a ver, tu varón cristiano sin vergüenza. Y la verdad, era verdad lo que estaba. Así dice que él Tenía ese don. ¿Ven? Yo le digo porque, bueno, yo nunca estuve presente en una de sus predicaciones, pero yo sí escuché bastantes pastores y amigos cristianos que hablaban de él. Algo maravilloso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la página 5 del libro. ¿Y lo notó? ¿Cuál era su nombre? Antonia del Valle. Antonia del Valle. Vamos a ver. ¿Cuál es su punto? Está bien. Angelita también. Ya ahí la nota. Angelita también. Está bien. ¿Qué página es? Tiene que decirle, yo no tengo que comprar los niños para los traigo. Página 5 del libro. Página 5 del libro. Iris, ¿qué haces allá? Sí, ¿qué haces? Sí, Está muy lejos. después no le puedo copiar. Hay libros. Página 5 del libro de Teología Pastoral. Habla rápidamente. Dice, hemos visto que todos los cristianos son llamados a alguna forma de ministerio cristiano
y que cada uno debe recibir un llamamiento específico. Es concebible que algunos no estén de un todo de acuerdo con la voluntad de Dios para con ellos y desearían algún otro ministerio en el cual pudieran gratificar sus ambiciones y deseos carnales. ¿Ven? Vea, cuando la palabra de Dios dice en el libro de Marcos y Mateo, dice que salgamos a predicar, todos somos llamados, todos, absolutamente todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Pero también la palabra del Señor dice que hay llamamientos específicos para realizar un ministerio que Dios nos encarga, diferente a lo que hacen los otros hermanos de la iglesia. ¿Amén? ¿Sí me entienden? Sí. Ministerios específicos como el pastorado, el evangelista, el maestro, el profeta, el apóstol. Y mire, el problema se da es cuando uno pretende ocupar el lugar de otro. La palabra de Dios es específica. O se es evangelista o se es pastor. Claro, no hay problema en que alguien diga, bueno, yo soy pastor evangelista, no hay problema. Pero siempre su fuerte va a ser en el que Dios lo haya dado. ¿Amén? De repente es maestro y también quiere ser apóstol. Pero siempre su fuerte va a ser en el llamado que Dios le ha dado. Porque Dios no se equivoca ni se confunde. Amén. Dios no es como los seres humanos, que los seres humanos empezamos de que yo quiero un título de apóstol, después quiero un título de evangelista y empiezo a acumular títulos encima mío y yo tengo los 5 ministerios encima. El título. Y eso está equivocado, claro. Solo el título, pero en realidad no se puede ejercer ninguno. ¿Amén? Imagínense que yo sea electricista y a la vez cirujano. ¿Qué pasaría si estoy operando a una persona y se me va la luz? Da igual que estoy operando por arreglar la luz. Se me muere, ¿sí o no? Entonces, siempre uno va a estar centrado en el llamamiento que Dios le dio. A veces, bueno, ahorita no ocurre eso, pero sí hubo en antaño una fiebre. Yo me acuerdo cuando tenía unos 18 años, había mucha gente que quería ser evangelista, ¿cuál más quería ser evangelista? Después pasó esa moda. Después hubo la moda de que todo el mundo quería ser pastor. Después pasó esa moda. Ahora está la moda de que todo el mundo quiere ser apóstol. Unos quieren ser apóstoles porque sí tienen el llamado de apóstol, pero en cambio otros quieren ser apóstoles porque ellos creen que esa es la autoridad máxima de todo. Llega un apóstol a una iglesia y dice, a ver, pastor, salga usted porque ustedes no están aquí, voy a poner a fulano de tal. Y padre, lo pongo a mi primo, ya. Porque digo que soy apóstol. ¿Usted cree que tengo la autoridad de hacer eso en una iglesia extraña? Equivocado. Pablo fundaba iglesias y también nombraba pastores, pero él iba a las iglesias que él mismo había fundado. Él nunca iba a la iglesia ajena, donde él nunca había metido manos. ¿Sí me van a entender? Allá él no aparecía, porque él no tenía nada que hacer ahí. Más que si lo invitaban, bueno, a enseñar la palabra, pero él no decidía ninguna cosa en ese lugar, porque él no conocía a nadie. Él, donde había fundado la iglesia, él conocía a cada persona. ¿Sí me entienden, mi hermano? Entonces, sí hay personas que quieren ser pastores, pero hay 3 clases de personas que quieren ser pastores. El primero es el que ha sido llamado de verdad para ser pastor. El que ha sido llamado de verdad para ser pastor es aquel que de verdad trabaja en la iglesia, no importa si la iglesia está bien o mal. Si hay abundancia o hay escasez, siempre permanece ese pastor. ¿Amén? Pastor, ¿puede el Señor llamar al pastorado a una persona que no siente que eso no... Cuando el Señor me llamó a mí, yo no quería ser pastor. Yo no quiero ser. Pero me llamó desde muy joven. ¿Quiere que le diga una cosa?
Yo trabajé de escuela dominical y los niños siempre me decían pastor. Y digo, yo no soy pastor, soy maestro. Y yo tenía solamente unos 20 años más. Después me pusieron de líder de jóvenes y los jóvenes me daban la mano y me decían, pastor, y yo digo, no, yo soy el líder de jóvenes. Siempre lo negaba, yo no quería ser o que piense el pastor que yo quería ser. Yo no lo he negado, he dicho la verdad. La gente mismo venía y lo hacía. Cuando un día unos niños de escuela dominical vienen, porque yo los recibía, yo ya era líder de jóvenes, después me pusieron como cabeza principal de la escuela dominical, como superintendente de la escuela dominical me pusieron. Entonces, como yo les había reportado a los niños, todos entraban, cuando unas niñas así chiquitas, toditas me rodearon y me abrazaron toditas y me decían, ¿Usted es el segundo pastor? Le digo, no, le digo, yo soy superintendente de la escuela dominical. Y ese mismo día el pastor me nombra como copastor. Entonces por eso le digo, bueno, cuando me nombraron, pues yo lo que hice no negarme, simplemente obedecer a lo que Dios me ponía, porque yo no lo estaba buscando ni lo estaba pidiendo, simplemente Dios a través del pastor me puso y lo acepté y seguí adelante. Amén. Como copastor. Como copastor. Y después ya me tocó ser pastor y tengo mi propia iglesia. Amén. Ya, bueno, le digo que el que ha sido llamado a ser pastor y que de verdad tiene ese llamado, no sale corriendo de la iglesia. Bien, en el COVID, yo sí iba a llorar a la iglesia, yo oraba, porque la gente no iba por miedo a morirse, no quería salir ni de su casa. A trabajar salían, pero no salían a la iglesia. No, y que imagínense, salían a trabajar en medio del metro con todo el mundo infectado y todo en el trabajo, pero a la iglesia tenían miedo de ir porque se morían, se iban a enfermar del COVID. Y no pensaban que en todo el trayecto ya se habían traído el virus del COVID a cada raza. ¿Amén? No lo tenían en sí. Y me tocó ir a visitar a los hermanos, visitar, para ir levantando el ánimo, hasta que otra vez empezaron a regresar y a ir rompiendo esos temores, ir rompiendo esos temores. ¿Amén? Por eso le digo, el que es llamado a ser pastor no sale corriendo, porque aquel que busca pastorado solo por dinero, cuando ya no hay plata, ya ha agotado todo, o hace otra cosa. No vienen los hermanos, vendo púlpito, vendo silla, vendo todo, y vendo el terreno y ya está. Y me fui. Ese es el asalariado. ¿Ya? Que si no hay plata, no trabajo. No hay plata, ya no me ven aquí. Ya me voy, renuncio. ¿Amén? Ese es el que anda buscando dinero. Mas, sin embargo, el que lo hace sin ningún interés es más bendecido. Vean, el que lo hace porque Dios lo llamó, Dios mismo lo sustenta. Cuando teníamos el COVID, cuando teníamos el virus del COVID, en mi iglesia hay como 5 personas que tienen buenos trabajos. Y yo les decía a ellos, vayan a dejarle su diezmo a la tesorera, porque tienen una tesorera, pero ellos iban a dejármelo directamente a mí y me decían, no, úselo porque usted lo necesita. Bueno, yo lo aceptaba y verdad, pues yo lo usaba porque no tenía de dónde sacar 15 centavos. Ahí viene cuando estaba el COVID. Cuando estaba el COVID. ¿Ven? Igualmente yo le iba a la tesorera, le llevaba los sobres, le informaba, le anotaba todo. Ya. Pero así le digo, cuando la persona tiene llamado es porque la gente se mueve y Dios toca su corazón. O sea, no es una exigencia, porque yo a nadie le decía, a ver, venga usted, déjelo acá. No. ¿Ven? Y no solamente eso. En España hay un hermano mío que está en España, también tengo otra persona que fue mi discípula. Fue discípula mía y ella se fue a trabajar a Italia. Y cuando estaba el COVID, ambos empezaron a mandarme a mí una cantidad, una hermana me mandaba $100, mi hermano que me mandaba 40 y me mandaba, o sea, yo nunca les pedí, sino que simplemente me mandaban y me mandaban mensajes, me decían, a él le mandé tanto. Y yo cogía de eso, escúchenme, yo cogía de eso, compraba, hacía canastas
y unas canastas con pollo, con todo, le iba a dejar al que más necesitaba. De sus ovejas. Claro, porque también hay personas que no tienen un buen trabajo. Una señora que tenía bastantes niños, ella vendía maduro, verde asado, y no le alcanzaba para mucho, le íbamos. ¿Ven? Entonces le digo, mire, Dios es maravilloso. Pero claro, cuando hay personas que quieren ser pastores por dinero, ven todo esto y dicen, no, yo me quiero ser pastor porque ese pastor le llega todo, le llueve. Cree que es así, pero es falso. ¿Ven? Pero también hay momentos en que en realidad uno no tiene ni un solo centavo, ¿no? Se mete la mano en los bolsillos y no sale ni arena ni polvo, no sale nada. ¿Ven? Pero así es. Pastor. El tercero, discúlpeme que aquí termino. La tercera persona que quiere ser pastor es aquella persona que no quiere someterse. Hay personas que prefieren hacer su iglesia debajo de su casa porque no quieren que ningún pastor los mande. Yo quiero ser pastor, dice. Y ponen el letrero de cultos, dice, y ahí al lado del letrero de culto dice, esta noche culto de oración y a la salida sanduchito con café. Ven que tiene gratis tu café y tu sanduchito. Para llevar gente. Para llevar gente. Yo he visto esa clase de iglesia, pero como no tienen respaldo de Dios, a veces quienes se reúnen son la misma familia, nadie más. ¿Ven? Dígame, mi hermana, ¿qué iba Una a cosita le iba a comentar, a ver usted qué me dice. Por ejemplo, conocí a alguien que quería ser pastor y decía que quería ser pastor y que quería ser pastor y se fue. Y luego anduvo en una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, pero en ninguna ha podido prosperar. En la que ha estado, por algo ha tenido que cerrar. Va a otra que le dan y que para que tenga, que le prestan, que le dan y después le quitan y no tiene. Y a la final anda rondando sin ovejas, sin nada. Ya, ese uno conocía. Y hasta la vez no tiene iglesia, no tiene nada. Ya. Y a otro pastor que puso una iglesia al ladito de mi casa. Una iglesia chiquita, alquiló ahí un localcito pequeñito y se puso. Y siempre me invitaba a que vaya. Pero yo le dije que yo me congregaba, que yo era cristiana, que yo me congregaba con otra iglesia, que yo no podía ir. Y solamente llegaba él, la esposa. Y como 2 personas más, serían primas, sobrinas, no sé. Y ya después no llegaban ni las sobrinas, ni las personas que iban con él, solamente él y la esposa, y se arrodillaban en el altar porque como es abierto, Claro. yo a lo que bajaba yo veía, y lloraban en el altar ellos, lloraban y clamaban, y se cerraron, a la final se quedaron sin los 2 o 3 miembros que iban, y se quedaron los 2 solitos, él hablaba y ella cantaba. Mira, yo cuando salí de la iglesia donde estaba, yo empecé a hacer un campo blanco. Sí, Por donde- de eso le iba a decir. Y allá era donde que- matan gente, allá hice el campo blanco. de que esa iglesia que él había venido dividida. Había venido él de otra iglesia, pero había peleado con el pastor. Y entonces unas cuantas ovejas lo siguieron, eran esas que yo le veía. Y después ya ni esas iban. Y se quedaron los 2 solos, los esposos. Y cerraron. Y ahora me lo topé porque tiene los niñitos en la escuela donde están mis nietos. Y le pregunté, ¿y qué? ¿Ahora está en otro lado? No, dice, estoy en mi casa. Ahí hago la iglesia, me dijo. Es porque vino destruyendo así que se pelean, es por eso que no prosperan. Bueno, en realidad ni usted ni yo sabemos cómo habrá salido a dónde no sabemos. O sea, de repente se dividió la iglesia, pero no sabemos si él había sido causante, no sabemos. Yo lo que sí le cuento es un hecho que yo sí vi de una iglesia grande, habían como 300 miembros. Y uno, pero era nuevo, era uno casi recién convertido. Parece que no había estado bien convertido porque cuando el pastor ya habló porque el pastor dio una enseñanza sobre pecados fuertes, de ser mujeriego y cosas así, o sea, habló, y no le gustó, solo porque dijo. Y no le gustó la predicación del pastor, agarró y convenció gente y se llevó como a 100 personas. ¿A cuántas? Como a 100, y puso una iglesia frente a la iglesia. Sí, Como él bastante. tenía algo de dinero, de la
compró batería, compró silla, todo. Y empezó a hacer los cultos. Solamente una semana tuvo la gente. Después de una semana, todo el mundo se le fue. Se le fueron. Se le fueron. Y como les daba vergüenza regresar a su iglesia, empezaron a buscar otra iglesia. Lo dejaron solito y después él empezó a vender sillas, empezó a vender todo, Dios me lo bendiga. Todo lo empezó a vender. Y entregó el local y se desapareció. Entonces, sí hay hombres que quieren ser pastor solo por no someterse a otro pastor. O sea, no quieren estar sometidos a un ser humano. Porque ellos creen erróneamente que tienen que someterse a Dios mismo, no a otro hombre. Y eso es un error. ¿Amén? Porque el sentido espiritual, según la Biblia, es esto. Todos nosotros, delante de Dios, cuando nos ponemos de pie espiritualmente, somos iguales en estatura espiritual, todos. Dios nos ve a todos iguales, hombres, mujeres, a todos. A nadie por ser hombre más alto, por ser mujer más baja, o porque es el tesorero de la iglesia más chiquito, o porque es el que no tiene ningún ministerio ahí chiquitito, no. A todos Dios nos ve por iguales. Pero, ¿en dónde viene la sabiduría bíblica? En que aunque yo soy igual a mi hermano cristiano, voluntariamente yo me someto porque a él le ha sido dado el ministerio y yo me someto a su ministerio, o sea, me someto voluntariamente. ¿Ven? Si el hombre natural no se somete a otro hombre que ha sido puesto por Dios, ese hombre no puede andar diciendo que él obedece a Dios porque es mentira. Si a un hombre que ve no obedece, no va a obedecer a Dios, que no lo ve. Y Dios siempre respeta la autoridad que Él mismo ha puesto. ¿Sí me voy a entender? Dios siempre respeta la autoridad que Él mismo ha puesto. Una vez yo lo vi eso y me dio risa, ¿no? Porque yo estaba orando, pero estaba enfermo de la garganta, no podía predicar. Entonces llegó ahí la que era líder de damas, que ahora es copastora, pero era líder de damas en ese tiempo. Y dije, por favor, hermana, le digo, predique usted porque yo ahorita no puedo predicar. Y ella me dice, no me siento preparada. Le digo, usted está preparada, no diga que no se siente preparada. Es que yo no sé si Dios querrá que me pare allá en el altar, es que si yo me paro yo como que tiemblo, le digo, si yo también tiemblo cuando estoy en el altar, le digo, eso que dice que Dios la está usando, pues le digo. Eso significa que Dios la está usando, que es usted la que está haciendo la Pero no cosa. se llamaba Marta Mosquera. Y ella me Cualquier dice, parecido. ella me dice, ¿y cómo puedo saber que es Dios que ha decidido? Le digo, présteme una moneda. Le digo, sirve esta moneda, le digo. Si sale cara, significa que Dios no la llamó. Y ella me dice, no, yo no quiero que salga mi cara ni serio. Ah, bueno, entonces si se pone de pie, entonces Dios quiere que usted predique. Lancé la moneda arriba, la moneda cayó, rodó y se quedó en una endija paradita. Y ella viendo la moneda, agarró la moneda y volvió al altar a rezar. ¿Ven? Por eso le digo, Dios respeta la autoridad que Él mismo ha puesto. Dios no respeta a otra autoridad que Él ha puesto. ¿Ven? Pero claro que uno también tiene que con temor, ¿no? También respetar a Dios, porque no es que uno se va a sentir el más grande ni el más de eso, no. Uno siempre tiene que ser más humilde, mientras más usado, más humilde. ¿Ven? Más sencillo. Veamos esta parte de acá de la misma página. El siguiente párrafo. Estamos en la página 5. ¿Y qué piensa el Señor de la mies acerca de esto? Yo he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Amén? Vea, cuando usted sea llamado por Dios a un ministerio, simplemente usted trabaje en lo que Dios le dio y de ahí usted no tiene que mirar hacia otro lado. ¿Amén? Dios me dijo,
que soy el ministerio de oración, permanezco en el ministerio de oración. No le voy a decir al pastor, pastor, es que yo tengo una voz de gorrión, me han dicho, tengo voz de gorrión, ¿cómo me ponen en el grupo de alabanza? ¿Sí o no? No, porque si ha sido llamado para orar, tú tienes que estar orando, de ahí no se mueva. Pero también tenemos el problema de que hay cristianos que todavía no han sanado su corazón y ellos quieren ser, ¿cómo se llama la persona que anda de un lado para otro? Brillo, ¿no? Que quiere ser de oración, después quiere andar con los jóvenes, después quiere andar en el pueblo militar, y anda que convence al pastor, pastor, yo quiero ayudar en esto, quiero ayudar en otro. Emocionista, en todo, ¿Ya? arroz con Entonces pollo. no, pues tiene que estar en el sitio donde se le ha designado. ¿Ah? No es imperativo. No, ese no es No es imperativo. No, Yo me paso ese es desordenado. Desordenado. Pero doctora, el cristiano convertido nuevo, quiere estar en todo. Vea, a veces el pastor tiene la visión que Dios mismo le da, Dios mismo le permite ver que esa persona tiene un don especial y la pone en el lugar que tiene que estar. Pero a veces la persona dice, no, yo me siento mal, no quiero estar aquí solo de rodillas. No, yo quiero estar allá con las hermanas que danzan, allá quiero estar danzando. ¿Ya? Quiere dejar lo que Dios le dio por buscar otra cosa. Y bien dice la palabra del Señor. Amén. Dios le ha dado un don, ¿no? En vuestro servicio de sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. También se puede morir espiritualmente, porque la persona que anda como el brillo de ministerio en ministerio, finalmente se enfría y ya no quiere nada. Bueno, cuando uno recién llega, se convierte, bueno, ahí sí, porque yo, por ejemplo, cuando yo llegué a la iglesia recién convertido, pues anduve por todos los ministerios, menos el de mujeres. No, pues una Pero cosa es recién hasta- convertido, pero otra claro. cosa es que ya tiene años Claro, ahí está. y que le asignan un lugar y ese no quiere el lugar que le han puesto, sino que quiere saltar a otro lado. Él mismo se asigna. El pastor me dijo esto, pero no, yo me siento mejor acá. ¿No? Ah, ya, eso es otra cosa. Él mismo se auto Hace asigna. clientes me han puesto y yo estaba. Yo no me vi. Solo los pastores lo que esos son otros niveles. Bueno, entonces no podemos nosotros andar cambiándonos de ministerio o de lugar, 5 años. a menos que el pastor nos Los cambios. indique. A menos que el pastor ponga, perdón, a menos que Dios le ponga en el corazón del pastor ubicarlo usted en otro sitio. ¿Amén? Se puede renunciar. Vea, yo me acuerdo de una hermana que así estaba en la iglesia donde yo asistía. Y por esa hermana es que me quitaron del lugar de los jóvenes y me pusieron en superintendente de escuela dominical. Porque cuando ella llegó, quiso ser el grupo de oración. Después ya no quería ser el grupo de oración. Pero ella había sido, supuestamente ella había sido cristiana. Ya había sido cristiana, el pastor la aceptó a la iglesia. Después, así estuvo como 6 meses. Después de 6 meses quería ser líder de damas. Y estuvo así como unos 3 meses. Después de 3 meses dice el pastor, dice, yo veo que a los niños como que les falta, dice, mucho crecimiento espiritual, y cuando de repente la veo ya de maestra de escuela dominical. Ella misma se proclamaba. Ella misma. Pero ahí el pastor tiene bastante culpa porque está que dice, pastor, quiero aquí, vaya, pastor, quiero Bueno, acá, es que los pastores somos hombres, pues, nos equivocamos también, pues. No somos perfectos. Bueno, mi pastor le dice, ahí, párese firme. A ver, mire, a veces, por mucho que queramos los pastores hacer bien las cosas, a veces también nos equivocamos porque somos seres humanos. No somos dioses, no somos ángeles, no somos perfectos. Y ahí es donde se ve la madurez del cristiano como familia, ¿no? Porque si el pastor es padre de familia, ahí se va a ver el respeto de los hijos, pues. Que si están viendo que están fallando, doblen rodillas y empiecen a orar. Amén. Y uno de los cristianos más maduros se acerca al pastor, mire, con todo respeto, esto está pasando, como que está aquí fallando, discúlpeme si estoy equivocado, hágame entender si estoy equivocado. Y si el pastor es maduro también, el pastor dirá, sí, cierto, es verdad, así como usted dice, yo estaba haciendo esto equivocado. ¿Amén? Y ahí empieza a cambiar todo. ¿Sí me debe entender, mi hermano? ¿Amén? Pero cuando somos hijos mal educados, ahí empieza la comunicación, ¿no?
este pastor está mal, ¿cómo va a creer? ¿No? Y así dice que es pastor, y ¿no? Y empieza la división, ¿no? Entre los que defienden la decisión del pastor y entre los que no defienden. No, no te metas con la mano Nachita porque está de acuerdo con la voz. Siéntate por acá, ¿no? Entonces por acá el grupo de los que sí quieren que el pastor diga todo y por acá el grupo de los resentidos, ¿no? Y así se van dividiendo. Está dividido ahí. La hermana Nachito y su gama. La hermana Nachita y su gama. ¿Amén? Está dividido ya. Ya vamos a terminar, pero faltan solo 10 minutos. Siga a la página 6. Sí. Página 6. Página 6, el segundo párrafo. Mire, este es el que vamos a leer. ¿Sí está viendo? ¿Sí está viendo el que vamos a leer? ¿Ya? Es bueno recordar con relación a esto que cada individuo en este inmenso mundo de Dios es diferente a los otros. Y ahí es donde viene uno de los grandes sufrimientos de un siervo de Dios. Amén. ¿Cuántos son padres de familia? Amén. No, yo soy madre. ¿Tienen padre y madre? Amén. ¿Cuántos hijos tienen? Yo dos. Yo no. A veces ustedes aman a sus hijos. Ustedes no es que aman a uno y a otro diferente, no. Ustedes aman a todos sus hijos. Pero por naturaleza propia, los hijos siempre van a tener diferente carácter. Y habrá uno que le hace dar coraje y habrá otro que le hace dar paz y alegría. Eso hacen ver. Pero no por eso no lo deja llamar, ni tampoco lo quiere botar de la casa. ¿Sí o no? A veces Tampoco no le dan comer, porque cuando llega el momento de la comida, hay que servirle a todo, no porque usted lo retó, le pegó y todo. No, no va a decir no comes hoy día, sino que ahí está también su comida. Porque usted ama a sus hijos, no importa el carácter que tengan. eso mismo creo que si no como- Y es donde viene uno de los problemas del pastor, pues. El pastor tiene que pastorear a cada persona y son caracteres diferentes cada uno. Amén. Cada uno tiene un carácter diferente. Pero claro que cuando hay pelea entre los hermanos cristianos, siempre hay uno que dice, oiga pastor, pongan disciplina a esa hermana, y si ya me tiene cansado, ¿no? ¿Sí o no? O vienen, empiezan las quejas, ¿no? La una, la otra, cuando dice, pastor, con todo respeto, debería poner disciplina a esa hermana y sacarlo de la iglesia. O ese hermano sacarlo de la iglesia. Ya no lo aguantamos. Pero si el pastor ha sido llamado por Dios, el pastor se siente mal de lo que le están diciendo. ¿Ven? Porque en su corazón no está el deseo de echarlo fuera, en su corazón está de ayudarlo a que cambie ese carácter y que empiece a ser diferente. Pero no botarlo fuera de la familia. ¿Ven? La mente del pastor es diferente a la mente de los congregados. Para el congregado es fácil decir, eche fuera, no, le una patada a la iglesia. Se cree la- Pero también se aguanta, o sea, el pastor también lo soporta hasta cierto tiempo. Porque si hay un hermano que ya es reincidente ya... No, o pues sea, es que depende, por eso le digo, depende de lo que está pasando. claro. Porque hay pecados que son demasiado graves. Por ejemplo, si un cristiano ha matado, pues es obvio que ese ya no puede estar dentro de la iglesia, es un asesino. ¿Ven? Así diga que se ha arrepentido, nosotros no sabemos si en verdad se ha arrepentido. Porque puede llorar y decir, ya me arrepentí, ya le pedí perdón al Señor, pero nosotros no sabemos si será o no será. ¿Sí me voy a entender? A lo menos se ha descuartizado a una persona sin tener misericordia. Yo también lo tengo que tener en la iglesia, no vaya a ser que agarre a uno de la iglesia y ya vaya a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hago si viene este tipo a mi iglesia que soy la Y ponerlo pastora? preso. No, porque ella es un asesino, pues tengo que llamar a la policía, entregarlo a la Claro, policía y que pague por su delito. Pues. Pero, pastor, ya. Claro. Y si en la iglesia Y si llega quieren, esa clase de persona No. que ha venido, él viene saliendo, viene de la penitenciaria, un ejemplo, viene él en su currículo es asesino, descuartizador, y él viene ya arrepentido. No, mi hermano, yo, vea, escúcheme esto, les aclaro esto. Yo estoy hablando de una persona que ya tiene años Ah. en la iglesia. Ya. Años.
empieza a portarse mal y de repente comete ese error gravísimo, ya no se lo puede creer, ¿entiendes? ¿Ven? No puedo votar tampoco, pues. ¿Cómo lo voy? Pero si de repente es una cristiana o cristiano que de repente anda peleándose por cualquier cosita, discutiendo con uno con otro, ya le cae mal a todo el mundo, Eso no. yo como pastor tengo que hablar con ella para ver qué le pasa. De repente es cuestión de las hormonas que le están cambiando. No es que es algo serio, yo sí he hablado con mujeres adultas que ya sus hormonas van cambiando. Y a veces eso hace que se comporten sin querer de esa manera. ¿Y qué hace ahí usted, pastor? Aconseja. Le da No, es que consejería. tengo que hablar con ella para que busque el médico, que el médico le ayude, porque sí hay cierta medicina que le ayuda, que se haga de eso. ¿Ven? Toca buscar la solución. Lo que sí no se lo puede poner Era al como servicio. un hermano una vez me decía, yo quiero que me dé un consejo, pastor, dice, le digo, ¿qué le pasa? Dice, yo no sé, pero mi pierna derecha como que no es cristiana, dice, cada vez que viene a los colectivos. ¿Qué hace? Voy en el colectivo, dice, yo voy orando cuando me doy cuenta que mi pierna va al ritmo de la música que se mueve. Yo quiero detenerla y sigo orando cuando otra vez la veo. Y le digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le digo, mire hermano, Córtela. sin decirle nada a su pierna derecha, lleve un martillo en su mochila. Y hágase el que ora. Y cuando vea que su pierna está en un descuido, denle un martillo. Y va a ver que se le quita la pierna de estar moviendo. Si no cortemos, la preferible que se pierda Y la se pierna. convierte a Cristo. Dice.